quedamos? En la intervención del problema. Pero nos quedamos en que la intervención del problema, las preguntas de investigación, desde centro es importante. ¿Por qué trae la nomenclatura? 3. Y hacia adentro A, B, etcétera. Entonces, ustedes ponen aquí un párrafo, más o menos, un párrafo, dos párrafos, que esté relacionado, ¿sí? Que amplía un poquito las preguntas de investigación y rematan con preguntas de investigación, que son sus objetivos, decíamos, redactados en forma de preguntas. Ahí nos quedamos. Tienen que ser coherentes, no pueden preguntar otra cosa disparatada, ¿no? Tienen que ser coherentes con sus variables, tienen que ser coherentes con el objetivo que formaron, y el objetivo a su vez debe ser coherente con sus hipótesis. Bueno, tiene que haber coherencia, no pueden hacer otra cosa diferente. Bueno, aquí el punto 2 es más fácil, porque el punto 2 es antecedentes del problema. Entonces, por eso me gusta esto, porque como ustedes están construyendo, si fuera en la vida real, pues saben ustedes cuándo empezó a generarse un problema, cuándo empezó a ser problema en realidad, etcétera, etcétera, y simplemente hacen una descripción de eso y listo. Pero aquí, como estamos partiendo por una necesidad metodológica para hacer más fácil las cosas, porque yo tengo este problema, ¿sí? Esta es mi pregunta de investigación. Ahora, en función de esto, yo tengo que buscar los antecedentes reales, ¿no? De la vida real. Yo les decía en la mañana que usaran la metáfora del médico, ¿sí? Yo voy a poner metáfora del médico para esto. Que salvo ahí metáfora del médico. Allí, a diferencia y fue lo último que les dije, que a diferencia del médico, del Seguro Social o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Servicio del Estado de México, que tienen tanta gente, tan apresurados, que apenas entra uno y el médico ya le está entregando la receta, ¿no? Le dice la señora, oye, pero si me ha preguntado siquiera que tengo, ¿no? Y ya está escribiendo la receta. No, dice la señora, ya la tengo, estoy haciendo la del que sigue, ¿no? ¿Sí? En esos casos, pues, es obvio, no se ocupa preguntar, oye, ¿desde cuándo te empezó a doler? ¿Cuáles fueron los primeros síntomas? ¿Cómo se fue desarrollando esto? Dime, ¿no? Ese historial, esos son los antecedentes del problema. Hace rato que platicamos de situación que dije, déjame irnos más atrás para dar una recapitulación de todo lo que pasó hasta llegar aquí, ¿verdad? Eso es antecedentes del problema, ¿sí? Limítense nada más a la pregunta. Ahora vamos al revés. La pregunta nos va a servir de guía sobre qué debemos hablar. Otras cosas no las metan, porque es basura. A no ser que tenga alguna... Pueden describir el problema muy amplio y al final decir, sin embargo, el problema tiene que acotarse así de esta manera. No podemos resolver todos los problemas. Tenemos que llegar a acotarlo, ¿sí? Aquí es importante acotar el problema. ¿Qué exactamente consideramos que es el problema y cuáles son los antecedentes que ha tenido ese problema? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso nuestro que estábamos analizando, preguntábamos cuál es el impacto del nivel de ingresos económicos de los miembros de la Armada en función de su grado académico. Así es. Era una pregunta de investigación para la investigación del problema. Así es. Pero no el antecedente del problema, ¿cómo tendríamos que plantearnos eso? ¿Cómo lo plantearías? Mejor con eso me lo digo. Si yo te lo digo, te lo resuelvo. ¿Cómo harías antes el problema? ¿Desde cuándo empiezas a notar que hay una posible relación o no hay una posible relación? Acabo de tener un curso por ahí en Manzanillo y el director es militar retirado. Y un día de buenas a primeras en clase me salió con que la profesión militar fue la primera. Y le dije yo, espérate, yo tenía razón de que era otra profesión, había más tipo que esa. A ver, dame tu explicación de por qué. Y el se puso a darme
todo, mira, por esto y por esto y por esto. Ah, mira, me parece muy bien eso que tú me planteas. Así como lo estás sustentando muy bien, ¿verdad? El desarrollo. ¿Qué empezarías a decir allí de esa posible relación entre la variable X y la variable Y? Vuelvo con ella porque, fíjate, en la marina, ¿no? X es niveles de estudio. Y Y nivel de ingresos. Nivel de ingresos. Aquí había un punto bien importante. Esto suena más a la profesionalización, ¿no? Pero alguna vez debió de haber habido a lo mejor una posible relación. Sin embargo, me suena que puede ir por ahí el problema. Que cuando empieza la carrera o el trabajo, la actividad, no llames el empleo, vamos a decirlo, en la marina, y empieza a profesionalizarse, porque es obvio que niveles de estudio tienen que ir con profesionalización. Entonces, el técnico de la variable X, el problema en función, en el antecedente el problema está en la variable X. No, tiene que tocar la posible relación, o sea, el problema. Por eso es que tienes que regresarte a tu pregunta de investigación. Y te pregunta de investigación, dices, a ver, igual sigue la metáfora del médico, a ver, ¿desde cuándo empieza a presentarse esos posibles síntomas? ¿Siempre fue así? A lo mejor en un principio no tenía que ver nada, los niveles de estudio con los niveles, era más bien otro tipo de rasgos personales, qué sé yo, eso lo puedes determinar. Sin embargo, puedes decir, es cuestión de que leas un poquito sobre la marina de aquí de Ecuador y veas su desarrollo, cuando empezó la real profesionalización, porque no siempre fueron profesionales, cuando se estableció los diferentes rangos. También los sistemas salariales tienen que ver con el sistema, si existía antes un sistema salarial de rangos o no, tiene que ver con los procesos burocráticos internos. Incluso lo puedes señalar así a grandes rasgos. ¿Sí? Puedes marcar fechas también. Puedes marcar fechas, por supuesto, por supuesto. Una familiarización entre el estudio y el número de Se vendía posiblemente, a mí se me ocurre, sí, no tengo los datos, por eso que requiere investigación. Pero el problema, por eso les digo, es como el médico no te puede decir, tú no puedes llegar y decir, oiga, me duele aquí, no, usted está embarazado. Oiga, pero sí, miren, es imposible. No puede irse a un proceso muy rápido, tienes que tener lecturas, etcétera, y justamente eso. A mí se me ocurre ahorita, estoy sacando ideas así, se me ocurre, por ejemplo, que no siempre fue así, que en un principio tal vez se debió a la gente que conocía más del mar, en la práctica, a la bravura de la gente, no sé cómo le llaman aquí, la gallardía, no sé cómo, gallardía o el ímpetu, ¿ok? Sí, primero, después posiblemente ya empezó a haber una profesionalización, una escuela o algo que les enseñara y a los cadetes les empezaron a pagar más, etcétera, etcétera. Después a lo mejor hay los sistemas, implantaciones de sistemas salariales, ¿sí? De sistemas salariales que donde ya procesos de reclutamiento, de selección y de entrenamiento, etcétera. Eso habría que investigarlo si existió o no existió y etcétera. O puedes decir lo contrario. No se presentó, no hubo, por lo tanto los sistemas, esos datos no te los puedo hablar, pero de eso tendrías que hablar necesariamente, ¿no? Porque son antecedentes hasta llegar a plantear tu problema, sí, en realidad, pero nada fuera de tu problema, siempre centrado en tu problema, ¿sí? Y entonces tú dices, ya ahora, después de que has hablado todo, te centras en el mismo problema, nunca lo abandonas de hecho, ¿sí? Pero ya dices una explicación alrededor de tu problema de investigación. No sé si quede claro eso. Sí. Adelante, cualquier pregunta que haya. Pero, o sea, yo puedo comenzar a definir inclusive el antecedente de la institución como tal y el problema que está latente. Sí, eso, de eso se trata, de eso se trata. Sí, de eso se trata. Incluso puede ser algo reciente, puede decir que, vamos, suponte que hubo una inconformidad. Ok, inconformidad, te detectas algo, ¿no? Pues puedes empezar por ahí. Okay, Se detecta una inconformidad. Hago relato de eso. Voy a traer a la determinación del problema que lo ensamblo con los mismos objetivos, a modo de pregunta. Pero, ¿dónde está definido el problema como tal?
En la pregunta. No, la pregunta te centra. Ya. El problema. Bueno, antes del problema, por eso es que te digo, pues vamos al revés, proceso inverso de lo que en realidad se da. Tú primero tienes un problema. Vamos. Hijo, yo empecé con un dolor aquí, no sé qué trae, y empiezas con varias preocupaciones. Aquí somos claros. Esto nació de que hay un problema en la Armada que se van a jubilar 4.000 individuos. Ahí está. Cada uno va a cobrar $60.000 y no saben qué invertir. ¿Qué hacemos? Es cierto, esta mañana tú lo explicaste. Sí, Entonces, ahí está el problema. ese es el problema. Pero, Ahí está el problema. ya, ese es el problema. Pero ¿cómo llegamos a ese problema? Porque aquí todo lo que hemos visto Bueno, es cambios y variables, lo que pasa es que yo no considero ese problema. Pero si tú lo haces ahora al revés, planteas el problema y entonces dices, bueno, pues ahora que vamos a hacer una variable es ¿cuál será una variable? Las asignaciones de esos recursos y cómo enseñarlos a un programa emprendedor o qué sé yo, un entrenamiento emprendedor. Sí, porque el problema te llevó a eso. Aquí nosotros, yo no lo considero que hubiera sido buena forma haber usado eso como problema, pero yo no lo tenía en mente, ni siquiera lo tenía. Si ese problema lo hubiera tenido en mente, las variables hubieran sido diferentes. ¿Sí se ve? Sí, porque así como están planteadas las variables, no necesariamente checa con este problema. No hay. Sí hay algunas implicaciones, pero no es totalmente la relación directa. Tendríamos que reenfocar la problemática. Lo que normalmente sucede en la práctica es al revés. Primero está el problema allí, que lo tienen muy claro, luego busco cuáles son las variables en las que tengo que trabajar y luego ya replanteo el cuestionamiento, replanteo las variables, la hipótesis, etcétera, todo lo demás. Pero aquí lo hemos hecho al revés, para tratar de hacer cortes de tiempo y hacerlo más explícito. Pero es cierto, totalmente. ¿Sí? Sí, te agradezco muchísimo esta aclaración, que es importante porque si yo hubiera tomado ese ejemplo, tal vez hubiera considerado las variables de otra forma y no las que planteé. Pero de lo que tiene que haber congruencia, sí. Definitivo. Y siempre empezamos con un problema, como así como el que planteó Félix. Y entonces dice, a ver, ahora déjame concentrarme en cuáles son las variables a investigar, ¿no? La variable de hubiese sido nivel de estudio. Así es. No de que la variable de efecto hubiese sido, por ejemplo, la necesidad, o sea, de proveer, De emprender un negocio, o la actitud emprendedora. La actitud emprendedora del personal de la nada. Exacto, le hubieras cambiado bien nada más. En este caso, sí, si planteas ese problema, puedes dejar la primera y la segunda variable y decir, ok, porque a él le interesa saber cuál es la actitud emprendedora o cuál es, si para tratar de ver o enseñar qué van a hacer con esos fondos. ¿No? Pero sí es factible, hubiéramos sido ideal trabajar ese tema. Lo podemos hacer como taller ahorita. El chiste es que ustedes también de esto lo apliquen, ¿no? Claro. Si no de esto no nos serviría de nada. Bueno, una vez que tenemos 2, 3 ya lo tenemos, nos falta 4. Fíjense bien. Justificación, muchos no le dan la importancia que debería darla. ¿Saben de dónde viene el dinero de los fondos para inversión? De la justificación. Se los digo por experiencia. Yo he pagado fondos del Sistema Nacional de Investigadores, fondos de CONACYT, fondos de Funfor Foundation. Hay mucho dinero en fundaciones. ¿Y saben qué es lo primero que revisan? La justificación. Todo protocolo de investigación debe ser hecho para eso. En la Universidad de Guadalajara, a todos los investigadores nos ponen un tope. Debes de traer a la institución en fondos para investigación 300,000 pesos, por ejemplo, anuales. Oiga, pero yo no tengo habilidad, pues tienes que vender tu proyecto. Vende tu proyecto.